Muy buenos días, una nueva edición de Diálogo Abierto y seguimos con el tema sobre la rehabilitación y reconstrucción del país y el compromiso con la infancia. Sin embargo, yo quiero hacer una pequeña corrección hecha por nada más y nada menos que nuestro querido padre Gastón Garatea. Me dijo, dejemos de hablar de reconstrucción del país, tenemos que hablar de construcción del país. Construcción del país porque reconstrucción significa hacer más o menos lo mismo de antes. No, tenemos que aprovechar esta coyuntura y esta oportunidad para hacer algo diferente, trascendente y que tenga como eje fundamental la infancia y la erradicación de la pobreza a través de la infancia. Creo que este es un tema muy importante y para eso estarán reunidos el día de hoy en un programa muy especial en que tendremos aquí con nosotros a Reinaldo Hilbig, gobernador regional de Piura y miembro del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, al reverendo padre Gastón Garatea, que es líder moral e institucional nuestro del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, y la participación como panelista de Gloria Helfer, que como ustedes saben, ex ministra de Educación y miembro del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia. El programa se está transmitiendo en directo también vía Facebook. Puede a partir de este momento, ya está abierto el chat. Mucho les agradeceremos que nos hagan llegar sus preguntas, opiniones y comentarios y un panel responderá a esto al final y también haremos llegar respectivamente estas sugerencias directamente al gobierno regional de Piura, sobre todo a las instancias del sistema regional de la primera infancia, que es el tema central de nuestra preocupación. ¿Cómo vamos a hacer para hacer frente a poner nuevamente en vigencia realmente la habilitación de estos centros de atención de primera infancia y el sistema regional de primera infancia también en una posición con capacidad de visibilidad y de negociación en este ámbito y en esta maraña de puentes, carreteras y cómo vamos a poner el rostro humano que requiere la infancia en esta querida Piura. En este momento, la pregunta que estamos haciendo en el chat es: ¿cuáles son las acciones inmediatas que usted considera se deben implementar para proteger a la infancia? Entonces, unidos una sola fuerza por la infancia de Piura. Ese es el tema central para nosotros el día de hoy en el programa. Antes de entrar al programa en sí, ya están con nosotros, ya en el set de televisión, el reverendo padre Gastón Garatea, Gloria Helfer y el gobernador regional de Piura, Reinaldo Hilbig, pero antes de nada yo quería hacer un apelo. No se olvide, están abiertas las inscripciones para el programa de inducción de 0 a 3 años, un buen comienzo de vida. Entonces, para esto yo les quiero mostrar realmente nuevamente la promoción que está ya en su pantalla. Las inscripciones, como ustedes saben, hay una contribución voluntaria, son 15 sesiones en las cuales van a ustedes participar e interactuar con los mejores profesionales en esta área. El 17 de mayo, la próxima semana, haremos un primer programa de inducción público, abierto, pero a partir del 24 de mayo, que comienzan las sesiones, será justamente para los participantes. La contribución es solidaria, son 85 soles, que significa básicamente 5 soles por cada una de las sesiones, pero creemos que va a ser muy importante su participación, ya que este programa virtual cuenta ya con el apoyo aparte de las instituciones que ustedes conocen, también tendremos el apoyo de la Universidad Continental para ¿cómo le llaman? Certificado virtual o esta diploma virtual o constancia virtual, que todos aquellos participantes que sigan el curso van a tenerlo. Podemos pasar inmediatamente entonces para ver un poco el spot, la promoción del curso, si me permiten. Adelante, Jimmy. La atención a la primera infancia, especialmente en niños de 0 a 3 años,
es fundamental. Es por esta razón que, con el objetivo de propiciar un espacio de reflexión que sirva para fortalecer, actualizar y compartir información relacionada a los cuidados y educación de los niños de 0 a 3 años, la iniciativa Inversión en la Infancia, representada por Asociación Salgalú para el Desarrollo, en alianza con la Red Nacional de Promoción de la Infancia, presentan el programa virtual de 0 a 3, un buen comienzo de vida. Desde este 17 de mayo, todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde durante 15 semanas, podrás acceder a la programación e interactuar con los expositores y especialistas en el tema, a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foro de debate. Sé parte de este programa virtual de inducción para la atención de la primera infancia. Inscríbete en la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/de 0 a 3. Bien, ya saben, la invitación está con ustedes. Cualquier información adicional sobre el curso, participantes, ponentes, etcétera, pueden escribir al correo que aparece en pantalla, info raya 03, ahí como lo estaban viendo ahí, salgalucapacitacion.com. Y hay un teléfono también que ustedes pueden llamar para cualquier tipo de información, detalles. Me dicen la producción que hay inscripción por grupos. Si hay una cantidad de grupos, como sé que varias UGELs, varias instituciones están haciendo, gobiernos locales, pueden inscribir 3, 5 personas y entiendo que hay un descuento también para ustedes. Lo importante es que realmente socialicemos el conocimiento y la atención a la primera infancia. Entonces ahí tienen toda la información. Entonces ahora sí, volviendo a nuestro tema de hoy, al tema que nos reúne, yo quiero, antes de pasar al panel específicamente, para que ustedes tengan una dimensión del desafío que representa esta nueva etapa de construcción de la región Piura y del país en sí que ha sufrido la emergencia, les presento un pequeño informe que ha preparado la Agencia de Noticias de la Infancia. Adelante entonces con el informe. Nuestro país continúa viviendo una coyuntura social muy difícil. Las situaciones de emergencia están perjudicando a varias regiones y afectando las condiciones de vida de los niños y los sectores más vulnerables. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, reveló que la emergencia ha dejado a nivel nacional alrededor de 150.000 personas damnificadas y cerca de 1 millón de afectados. Esta emergencia ocasionó la muerte de 116 personas. Asimismo, 20.000 viviendas y 710 establecimientos de salud sufrieron daños y más de 3.000 kilómetros de red vial también fueron afectados. Se estima que más de 400.000 niños, niñas y adolescentes han sido afectados por esta situación de emergencia, principalmente en las regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque. Para hacer frente a esta situación, el gobierno ha lanzado el Plan para la Reconstrucción con Cambios, que tendrá como director ejecutivo y autoridad a Pablo de la Flor, doctor en Ciencias Políticas y magíster en Administración Pública y Relaciones Internacionales. De la Flor deberá liderar y coordinar el plan integral para rehabilitar, recuperar y reconstruir la infraestructura de uso público en las 11 regiones afectadas por la emergencia. Este plan incluye 5 componentes: salud, educación, programas de vivienda de interés social, reactivación económica de los sectores productivos, con enfoque de gestión del riesgo de desastres y vías de acceso. El Plan de Reconstrucción con Cambios contará con un presupuesto de 20.000 millones de soles. De la Flor ha anunciado que el plan de trabajo estará listo en 3 meses. El gobierno ha señalado que el proceso de reconstrucción se realizará en trabajo conjunto con las autoridades locales, regionales y la sociedad civil, porque no puede ser un proceso que solo se lidere desde Lima.
Desde la iniciativa ciudadana Inversión en la Infancia, hacemos un llamado para que dentro del plan de trabajo final de la reconstrucción se incluyan acciones urgentes y necesarias para garantizar y cumplir el principio de primera prioridad de atención que requiere la infancia en situaciones de emergencia y se priorice el bienestar de las personas por encima de cualquier obra o infraestructura. Como conversábamos anteriormente con el gobernador de Piura, él nos decía, los niños tienen que ser el motor para hacer una construcción real de un nuevo Piura y de un nuevo país. En eso confiamos y eso queremos todos, y como Inversión en la Infancia, pues ratificamos nuestro compromiso de apoyo. Entonces, vamos al corte e inmediatamente empezamos con este panel de discusión que es muy interesante, y desde ya, por favor, está abierto el chat, participe con sus preguntas, sus opiniones y comentarios. Entonces, nos vemos inmediatamente después del corte. La atención a la primera infancia, especialmente en niños de 0 a 3 años, es fundamental. Es por esta razón que con el objetivo de propiciar un espacio de reflexión que sirva para fortalecer, actualizar y compartir información relacionada a los cuidados y educación de los niños de 0 a 3 años, la iniciativa Inversión en la Infancia, representada por Asociación Salgalú para el Desarrollo, en alianza con la Red Nacional de Promoción de la Infancia, presentan el programa virtual de 0 a 3, un buen comienzo de vida. Desde este 17 de mayo, todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde durante 15 semanas, podrás acceder a la programación e interactuar con los expositores y especialistas en el tema, a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foro de debate. Sé parte de este programa virtual de inducción para la atención de la primera infancia. Inscríbete en la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/de 0 a 3. En este momento estamos en una nueva edición de Diálogo Abierto y tal como lo habíamos anunciado, tenemos pues una visita muy especial, el cual nos agrada mucho compartir con él en este momento, que es el señor Reinaldo Hirvig, que es presidente regional de Piura, gran amigo de Inversión en la Infancia, una persona que ha participado permanentemente y que nos ha tenido también atentos y preocupados, solidarios con todo el momento que ha vivido Piura en estos momentos. Está con nosotros, pues honra esta mesa de diálogo el reverendo padre Gastón Garatea y también la doctora Gloria Helfer, que hemos querido estar junto con Reinaldo para justamente intercambiar ideas, saber un poco el sentir de lo que está sucediendo, esta Piura que todos nosotros la tenemos en nuestro corazón y por supuesto todas las zonas afectadas. Para muestra, yo solamente quiero decir que en el caso de Piura, de acuerdo a las estadísticas recientes, son 12.233 damnificados, hay 237.802 personas afectadas, estamos hablando de cerca de 400.000 niños aproximadamente, de acuerdo a las estadísticas de la mesa de concertación y de los organismos de cooperación, entre que son niños, niñas y adolescentes, que de una forma han sido afectados en esta situación de emergencia, principalmente, evidentemente, en la región de Piura, pero también incluye Tumbes y Lambayeque, y esto es una situación que tiene que ver con la atención prioritaria, tanto en la parte de salud como educación, como su propio hábitat, su medio ambiente, ¿no? Entonces, frente a todo esto, primero que nada, pues, te damos la bienvenida y con esta bienvenida nuestra solidaridad, Reinaldo. Muchísimas gracias, Salvador. Buenos días, padre Gastón, Gloria.
Muchas gracias por esta invitación. Usted sabe que son temas que son muy importantes para cualquier persona que tiene la responsabilidad de gobierno, porque de alguna manera, como siempre decimos, esta es la misión principal de un gobernante, que es ver por la niñez y ver por el futuro de un pueblo. Entonces estamos acá muy contentos para este diálogo en esta circunstancia y coyuntura especial que nos trae hoy día, que es dentro de la emergencia que hemos tenido en Piura. Gracias. Padre Gastón, para... Sí, hay cosas que uno tiene que llorar, ¿no es verdad? Está las desgracias que han ocurrido y todo eso. Pero hay una fuerza de la cual nos tenemos que alegrar, es que nunca yo he visto en el país tanta solidaridad como esta. Y eso hay cosas muy, muy bonitas y muy humanas, y que habla de la calidad de la gente de fuera y de la calidad de gente de adentro, ¿no? Porque los piuranos también han sido solidarios entre ellos, ¿no? Y eso es muy, muy bonito. Creo que tenemos que darle pues, gracias a Dios por este ejemplo y por esta posibilidad nueva. Conversamos hace un ratito, ¿no? Es primera vez que decimos hay plata, ¿no? Porque siempre el problema por no hacer las cosas, no hay plata, ¿no? No, ahora hay plata. Y segundo es que yo creo que dentro del conjunto de los que son nuestro país, que está tan desprestigiado por la corrupción, tenemos un equipo de gente que está dirigiendo esto, que es gente decente, ¿no? Y eso hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que aprovecharlo y decirlo con mucha fuerza, ¿no? Hemos hecho esta cosa, no se nos perdió nada, ¿no? Y eso lo hemos hecho con esto. A mí me gustaría que se pudiera ir diciendo cosas a medida que las cosas se van haciendo, ¿no? Esta para tal cosa que hemos necesitado tanta cantidad de plata y esta plata la hemos sacado de este fondo que teníamos, ¿no? Y creo que esto es bien importante porque de aquí puede renacer un Perú nuevo. Qué bien dicho, Gastón. O sea, sí, el proceso de transparencia va a ser muy importante para asegurar esta credibilidad. Gloria. Sí, en esta misma línea, es decir, estamos dolidos, y estamos dolidos porque se pudo hacer de otra manera y no se hizo, y el sufrimiento que ahorita ahí todavía sigue, ¿no? Pero vemos esa fuerza de la unidad y ese espíritu del que habla Gastón, que me parece que es muy importante. Entonces, más lo que yo quisiera es ver contigo, permitiéndome la confianza del tuteo, ver cómo lo planteas tú y qué cosa necesitas, porque cuando dices solidaridad hay que canalizar la solidaridad, pero hay que gestionar la solidaridad. Entonces, si todos quieren aportar, si el Estado quiere aportar, si la sociedad, si todos nosotros queremos aportar, ¿cómo hacemos para que esto sea efectivamente exitoso y como lo describe el padre Gastón? Creo que esta es una introducción buena, Reinaldo, para que nos cuentes un poco cómo está la situación, cuáles son los esfuerzos que se están empeñando y por supuesto en el marco de lo que ha mencionado Gloria, que nos digas de nuestra familia feliz. Sabemos que hay una tarea que tiene que ser respondida casi inmediatamente. Sí. Bueno, mire, cuando ocurre una desgracia que nadie lo espera y a nadie se le deseamos lo que ha pasado en Piura, lo primero que son como etapas en esta película que yo digo, ¿no? La primera etapa es, el primer día es la evacuación de las personas afectadas, es decir, se rompe el río, se sale comienza a inundar, comienza a arrasar con todo. Entonces la evacuación y la ubicación de esas personas evacuadas, ¿a dónde? Es una sorpresa. La evacuación de nosotros fue 40.000 personas, entre el distrito de Catacaos y el de Curamori. La suerte de ese día, increíble, yo creo que es, gracias a Dios, seguramente y con toda seguridad, es que no hubo ningún fallecido, ni tampoco desaparecido, ¿no? O sea, ocurrió en el día, se dio tiempo para que la gente pueda evacuar, y entonces uno comienza a evacuar con los camiones. ¿Dónde va tanta gente? Hay un lugar que es altura, en Piura le llaman así, que ya en el 98, cuando se salió el río esa vez, fueron y migraron a esa parte. De hecho, en esa parte, la mitad de la población se quedó a vivir y la otra regresó a donde está ahora, y que le ha pasado lo mismo este año, ¿no? 15 años después. Entonces, ahí es donde naturalmente la gente camina o se ubica.
Y esa evacuación nos tomó pues 2 días, pero al día siguiente la gente necesita agua. Y claro, tú no tienes los almacenes, los tienes con agua, ni tienes cómo distribuir, ni sabes dónde está toda la gente, ni sabes cómo llegar. Entonces ahí es donde aparece el segundo milagro, que es la solidaridad, padre, que como usted bien dice, no era de las empresas grandes, no era de la gente, digamos, de afuera, no, era de la gente que compartía lo poco que tenía, es decir, gente en bicicleta, gente que ha llegado en moto, taxi, gente que llegaba en taxi, camionetas con muchachos, llevando almuerzos que cocinaban en su casa y los llevaban a la gente, agua, es decir, lo que el gobierno no podíamos hacer en ese momento porque no estábamos preparados para esa magnitud, la solidaridad de la gente lo cubrió. Y así fue, eran cadenas, eran colas de carros, de vehículos que llegaban a las zonas. Se atoraban los vehículos, no había cómo salir, miles de anécdotas. Pero lo bonito es la respuesta de las personas, cómo inmediatamente ayudaron. Y esto hizo que mucha gente pues pudiera soportar esas primeras semanas o 10 días duros que son hasta, digamos, la gente con esa solidaridad. Medicina, médicos que iban, digamos, haciendo sus labores en las tardes después de trabajar, de todo tipo. Obviamente el ejército fue importante para poder poner las carpas, para poder ubicarnos ya con la ayuda primaria, cómo distribuimos los alimentos que teníamos que conseguir. INDECI se hizo presente, pero eso demoró una semana, 10 días. En esos días la solidaridad de las personas fueron las que alimentaron a esta gente. Y bueno, luego de esto, la segunda etapa, como digo yo, es ya el tener ya recuperar su casa, es decir, ya pasa la emergencia y hay que comenzar a recuperar los caseríos, ir a ver, a inventariar qué casa se cayó, qué casa no se cayó, cómo hay que limpiar, recuperar el agua potable, la energía eléctrica, limpiar el pueblo. Entonces es una segunda etapa preparando ¿para qué? Para que la gente que emigró y evacuó regrese nuevamente a su casa. Y ahí pues el Estado se hace presente con módulos, por ejemplo, donde se perdió una vivienda, se hace presente con, debería ser Trabaja Perú, que es, le da un dinero para esa labor de limpieza, digamos, un dinero que necesita la persona para poder comenzar a comprar alimentos ya por sí solo, o sea, reinsertarlo a la economía. Sobre todo en el caso de vivienda, gobernador, aquí tenemos, de acuerdo a la estadística que nos ha hecho llegar el CENAMI, INDECI, son 1.915 casas colapsadas, 827 inhabitables y 48.993 casas afectadas. Eso es reconstruir. El desafío es muy grande. Cuando vas al caserío y vas con la persona, algunos tienen así de barro, pero barro que parece cerámica, es decir, pisas y el zapato se te queda dentro ahí metido. Entonces, hay que limpiar esto. Una vez que limpias esa casa, pues hay que secar la casa. Ese barro hay que evacuarlo, porque tiene ya un mes puesto ahí. La casa no tienes colchones, no tienes vasos, no tienes platos, no tienes camas, no tiene nada. O sea, es una pérdida total de esa persona. Recupera su casa, su resto, pero pierde todo el resto. Entonces, ¿cómo lo reinsertamos en la economía a una persona con esa afectación? Otros, como dice Salvador, no tienen nada porque la casa era de quincha, que usan allá de carrizo. Ese sí, la agua le pasó encima y no quedó nada. Entonces ahí hay que conseguir un módulo para poderlo tener medianamente y que él comience a armar ya su casa atrás, como arman ahí la gente, como suele vivir, el corralón, usted sabe, ¿no? Entonces es algo interesante ver toda esta película como pasa y la gente no se queja, la gente trabaja, la gente es una gente colaboradora, no es unas personas que se quejan, que dicen aquí se deprimen, no, es gente hasta alegre, gente agradecida. ¿No? Gente que te invita a comparte lo poco que tiene en ese momento, te lo comparte contigo porque lo estás ayudando. O sea, tú ves un espíritu realmente de colaboración más que de reclamo hacia la naturaleza, ¿no? o hacia alguna autoridad, digamos, ¿no? Es más que nada de colaboración. Y esto es algo también bonito que relatar, porque esto indica que no solamente hay solidaridad, sino que también hay una esperanza en las personas de que esto va a cambiar y va a mejorar y que no tienen mal humor o digamos algo en contra de alguien. Y bueno, esto es lo que estamos en este momento en la etapa de la inserción económica, Salvador. Estamos buscando que la parte de la agricultura comience a reactivarse realmente, que es la parte que ellos trabajan, porque es un tema agrícola, y cuando comiencen a rodar la rueda de la economía, comiencen a otra vez tener su vida normal. Ya todos están en el colegio, es decir, hemos recuperado los colegios que se cayeron, hicimos aulas prefabricadas, hicimos unas zonas donde el servicio de escuela se da en este momento, es decir, hay profesores,
Todos tienen colegio, ¿no? Eso es algo bueno también, que hemos retomado después de casi un mes y medio. Ahora, tengo entendido que hay mucha gente todavía en albergues, ¿no? En los albergues hay dos tipos de personas. Porque son dos los distritos que se afectaron, los de Catacaos y Curamori. Curamori ocurrió esto que les dije, que ya en el año 98 se inundaron y migraron la mitad y la otra mitad regresó. Ahora todo el pueblo quiere migrar a esta zona. Entonces ellos no quieren regresar a su casa, quieren quedarse allá y eso hay que instalarlos, hacerles ya la parte urbana, ¿no? Pero los de Catacaos, que son más urbanos, migraron a una zona que se llama San Pablo y ellos sí están buscando regresar a su casa cuando una vez que le recuperemos, ¿no? Entonces son dos tipos digamos, de migración que tenemos que enfrentar. Uno que va a regresar y el otro que hay que darle las condiciones para que poco a poco vaya desarrollando esa nueva vivienda. Este desafío implica una oportunidad también, ¿no, Gastón? ¿Cómo lo ves tú? No, yo creo que es la idea que tengo yo hace tiempo es que la palabra reconstruir no es buena, ¿no es verdad? La palabra acá es construir, ¿verdad? Construir con los datos que no se han tomado en cuenta, ¿verdad? Porque acá sí, todo esto es a la criolla, pues se ha puesto casa donde había suelo nomás y ahora tenemos la posibilidad de planificar y la posibilidad de hacer casas buenas para que duren, ¿verdad? Y no casitas así para salvar el momento, ¿no? Entonces yo sí creo que en eso va a haber una enseñanza humana muy rica, ¿verdad? Es decir, todos tenemos que pensar todos, ¿no? Y pensarlo bien para que la gente que vive ahí viva decentemente, ¿no? Y ahí las posibilidades, de que tenemos un gobierno que tiene plata, es increíble. No estamos acostumbrados a eso los peruanos, ¿verdad? Y que tenemos gente capaz acá en el país también, mucha. Y solidaria, ¿no, Gastón? Creo que hemos mostrado mucho espíritu solidario. Gloria. Sí, yo creo que ha sido una gran lección y lo que cuentas nos da muchísimo ánimo porque algo nuevo va a salir de esto, definitivamente, ¿no? Entonces, la preocupación nosotros en Inversión de la Infancia, tú sabes, es justamente infancia. O sea, los niños en medio de esto siempre son los que más sufren, porque son los más pequeños, porque son los más débiles, son los que la familia está desubicada. Siempre los niños son los que, y además nuestra responsabilidad es cuidarlos. Entonces, sí nos interesa saber cómo están ellos. Efectivamente, los niños es un problema importante. Dentro de todo hicimos un censo, para ubicarle, hemos tenido, por ejemplo, la parte alimentaria, ¿no? La parte alimentaria normalmente llegan arroz, menestras, es decir, la nutrición es importante, hubo un complemento nutritivo. Apenas ocurre llegó el Programa Mundial de Alimentos, la Cruz Roja, las Naciones Unidas, el PNUD, la Unión Europea, o sea, llega un montón de organizaciones que llegan y no te das cuenta, están al costado tuyo apoyándote, ¿no? Al costado tuyo diciendo esto va a pasar. Ellos ya vieron, como digo yo siempre, la película y van diciéndote qué son las decisiones que tienes que tomar y te van aconsejando, ¿no? Entonces este tema es muy importante, pues llegan justamente con la niñez, es decir, cuál es el complemento que tiene la niñez y el apoyo psicológico, ¿no? Porque son niños que han tenido que salir de la noche a la mañana corriendo de su casa y están ahora pues en el desierto, en una carpa. Ellos juegan entre ellos, ¿no? Pero siempre están con el miedo en la noche, el miedo de qué pasa con el río. Justamente sobre eso, mira, Reinaldo, creo que el grupo impulsor de inversión en infancia, conjuntamente con Save the Children, UNICEF, Sociedad Peruana de Pediatría, con los médicos católicos del mundo, Cusihuarma y claro, por supuesto, Banlir, hicimos un esfuerzo, hacer una vaquita, digamos, para hacer una llamada de atención a estos videos materiales que cuentan ya con el apoyo de la Comisión de Inclusión Social del Congreso de la República, un poco para divulgar y alertar. Y hicimos estos materiales, entonces quizás con el marco de este principio de la primera prioridad, de la primera infancia, te invito a que veas el primer spot de televisión que fue pasado justamente en el Pleno y al primer ministro. Adelante, por favor, Diego.
Ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales. Sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional. Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia. Pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual. Pierden los espacios educativos y las clases. Todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Este esposo es un preámbulo para justamente introducirnos sobre este tema, el principio de primera atención de la infancia en estas situaciones de emergencia. Si bien es cierto, hicimos materiales educativos, hay una serie de spots para prevenir qué es lo que se tiene que hacer en salud y nutrición, qué es lo que se tiene que tomar en cuenta para agua y saneamiento y higiene en función de la infancia, qué es lo que se tiene que hacer sobre todo en esta cuestión de protección, porque en estos casos es donde más el niño corre riesgo de abuso sexual, trata y todo lo demás, y evidentemente en el caso de educación. Entonces, consideramos que esto es para nosotros muy importante como inversión en la infancia, posicionar un poco el tema de prioridad de atención a la primera infancia. Y como dice el padre Gastón, nunca hemos tenido esta oportunidad como la de tener tanto recurso disponible, y creemos que el aspecto de rehabilitación o reconstrucción, que no nos gusta mucho la palabra, pero este proceso puede ser una gran oportunidad para focalizar el tema de infancia y pobreza. O sea, yo creo que es un tema que deberíamos llamar la atención. ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo ves esta llamada de atención? Sobre todo en un Piura que ha sido pionero con esto del sistema regional por la primera infancia, que tenemos entendido que esta emergencia ha destruido todos estos hogares, todo este grupo de atención a la primera infancia, ¿no? Ya lo estamos retomando, Y uno de los lugares que más habíamos avanzado era Curamori, justamente de los 25 distritos que estamos trabajando bien en Curamori. Efectivamente, la atención de los niños es prioritaria, no solamente para nosotros, sino de todos los organismos, instituciones que llegaron. Es el foco de atención, es recuperar, digamos, la alimentación, la habitabilidad, digamos, moderadamente cómoda para los niños, cómo están viviendo, y sobre todo el tema educativo también y de salud, ¿no? Entonces ese es el foco en los cuales digamos, hemos trabajado junto con las organizaciones que nos apoyaron ahí para digamos, hacer que los albergues tengan una mejor condición de vida, de que tenían estar gira alrededor de la niñez. Y este video es muy importante porque efectivamente narra todos los puntos exactos que hay que tomar en cuenta. Y yo especialmente me doy cuenta porque lo he visto en persona y lo vivo. Entonces por eso es que uno lo puede ver, y cuando no lo vive no es igual que no uno que le ha pasado exactamente esos problemas, ¿no? Hemos puesto inclusive seguridad alrededor, hemos hablado con los padres, estamos tratando de que, como están en un sitio en albergues, darles mayor atención y darle educación a los hijos, inventariarlos como están. Hemos tratado de que la parte de salud sea como brigada, es decir, no un estacionamiento de salud, sino que los médicos caminen, ¿no? Vayan tocando a los niños, a la gente, a ver si tienen fiebre, porque en estas circunstancias no tienen ni un sol en el bolsillo. O sea, no es que vamos a ir al médico porque está enfermo, no van al médico. El médico tiene que salir a caminar, a buscar a las personas, a ver quién está, carpa por carpa, cómo está el niño, ¿verdad? ¿Y los profesores? Los profesores, como le cambia usted el albergue, cambia de lugar, los profesores ya no tienen la misma rutina de antes, entonces hay que cambiarles la logística de transporte, hacerle la habitación, pero ellos son los primeros que han sido los encargados o interesados en limpiar el colegio, junto con los padres de familia, en mitas con la población, también para limpiar el colegio, ¿no? Que son sus sistemas de trabajo, ¿no? Bueno, en ese contexto, Gastón, algo que nos preocupa mucho a nivel nacional
Y seguimos con el tema que además tú fuiste parte de este panel en la alerta ciudadana que tuvimos como inversión en la infancia, y es que la ausencia de una autoridad visible y responsable que articule todos estos procesos. El CIREPI es un ejemplo de articulación y coordinación. Ahora llega el proceso de reconstrucción y un subgerente regional para habilitar, manejar toda la parte de presupuesto en coordinación con ustedes. ¿Será que vamos a tener un capítulo que priorice la inversión en la infancia? ¿Que articule esto dentro de esta gerencia de rehabilitación o lo que ha formado el Ejecutivo? El enfoque que tienen ahora en la rehabilitación es básicamente infraestructura, definitivamente es infraestructura. O sea, lo que están apuntando es infraestructura, que es justamente la parte de carreteras, de pistas, de establecimiento de salud, de establecimientos escolares, etc. Hay una preocupación ahora de hacer que las personas regresen a su casa, pero eso nuevamente, vuelvo a decir, es un tema de infraestructura, ¿no? No hay un enfoque ahorita de ese sentido de un CIREPI o un familia feliz que se encargue de monitorear a los niños, cómo están, no hay en este momento, pero nosotros como gobierno regional lo estamos reactivando porque sí hay conciencia con alcaldes, digamos, de este programa, ¿no? Por eso es que los promotores de Familia Feliz o las personas que han estado por un momento interrumpidas porque las carreteras ya están reactivándose el programa para poder nuevamente revisar y ver en qué situación estamos. Ese tema de autoridad responsable que articule, Gastón, es un tema que es casi un dolor de cabeza nuestro, ¿no? Es una pelea que hemos perdido, pues, pero todavía no, todavía no, hemos perdido batallas, pero no la guerra. Yo he encontrado, fíjate, que una cierta lógica en que el gobierno se opusiera a nombrar a alguien, porque me decían a mí, eso nos corresponde a nosotros, ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Dirigir esta acción de infancia. Y yo le decía, a mí me parece que es el trabajo, pero el trabajo no lo hacen, ¿no? Porque la gente está disparada en 40.000 cosas. A un primer ministro yo no le puedo pedir que se encargue de una sola cosa. Tiene que encargarse de todo, tiene que ser el gran distribuidor del trabajo. Y para eso se creó el primer ministro. Yo soy más viejo ya, yo he conversado esto con Pérez de Cuellar, ¿no? Fue el primero que inauguró la temporada del primer ministro sin cartera, ¿no? Creo que en eso hay que volver a insistir, ¿no? Hay que volver a insistir y mostrar que esto tiene que ser muy humano, y eso muy humano tiene que ser muy coordinado. Yo sí veo que Pablo de la Flor va a tener que estar supervisando eso, pero va a tener que meterse con todos los gobernadores y los gobernadores van a tener que trabajar con los alcaldes, ¿no? Eso me parece evidente, pero tiene que haber coordinación. ¿Qué es lo que les falta a nuestro país, ¿no? Articulación y coordinación. Esos son los dramas. Cuando planteábamos eso de autoridad visible de la infancia, no era solamente porque hubiera alguien a quien reclamarle si es que le pasaba algo y no eran atendidos los niños, ¿no? Sino porque queríamos y teníamos en la imaginación el gran articulador intersectorial, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que tú has hecho como gobernador, asumiendo tu responsabilidad y diciendo yo me encargo de la infancia y vamos a ver y hacer operar los sectores juntos. Entonces, ahí mi pregunta va más por el lado de ¿está funcionando esta articulación entre sectores y este nuevo personaje que aparece, que indudablemente va a tener más peso en lo de infraestructura? Pero la infraestructura al servicio de los seres humanos, pero estos seres humanos hoy día tienen dengue, tienen tifoidea, tienen chikungunya, tienen mira, que no sea tan grave, tienen enfermedades diarreicas y respiratorias los niños y eso, ¿cómo los atendemos a esos hoy día y cómo operan los sectores juntos para eso? Lo que pasa ahora, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo, si usted ve dónde van los gobernadores, a quién buscan los gobernadores en las reuniones, casi todo es infraestructura.
MTC, vivienda, es el tema de todo es infraestructura, ¿no? Entonces, muy pocas personas o gobernadores se buscan, salud obviamente, pero por el tema de los hospitales, muy pocos van, por ejemplo, lo del MIDIS, ¿no? Que es que es un ministerio que podría ser un coordinador en esa solución de este tema básico, ¿no? Por ejemplo, Cayetana no la busca muchas personas. O sea, no, los gobernadores no lo tomamos, me incluyo en ese grupo, que como un tema principal el tener esta asistencia, por ejemplo, ¿no? Más le importa la carretera, o más le importa hacer el colegio, más le importa hacer y eso es una realidad, es una realidad que pasa, y usted ve, porque ve la frecuencia, aquí ven y no ven a la ministra de Mujer, que es la ministra que podría coordinar el tema, ¿no? Ahora, yo creo que la sociedad de por sí va a atender a ese tema, pero es una falencia que tenemos de falta de conciencia, tal vez, de los gobernadores regionales, que el tema de desnutrición, como no lo ven, el tema de alimentación, que no lo ven, el tema de maltrato, que no lo ven, no lo es una prioridad para ellos como una carretera que... Gobernador, de acuerdo a Léndez, que va a salir hoy preliminar, subió la anemia otra vez. ¿Y qué hacemos con los 177 millones que logramos aprobar para este presupuesto? Entonces, lo que vemos es que hay la aprobación, pero no hay la transferencia efectiva a los gobiernos locales para luchar contra la anemia. Entonces, de pronto uno queda en el medio y de pronto ahora se justifica con esto de la emergencia, ¿no? Entonces, estamos un poco preocupados. Volvemos a lo de siempre. Siempre hemos dicho que el gobierno tiene recursos, el gobierno tiene programas, pero los programas llegan hasta un cierto punto. De ese punto, que es, yo no sé, el establecimiento de salud, hasta donde está el niño chiquito, donde está la familia, hay una brecha que no se cubre. Y esta brecha, o sea, que la pastilla del micronutriente no va a salir de la caja y se va a ir saltando y se va a meter en la boca del niño, eso no va a pasar. Entonces, esta brecha la tiene que cubrir la sociedad civil, en este caso nosotros como gobierno regional e involucrando a los gobiernos locales con el programa Familia Feliz, estamos haciendo el asesoramiento de la familia para poder hacer este nexo. Esto es lo que a la ministra le hemos contado ya y le ha parecido interesante, porque claro, es otra autoridad a la que teníamos antes. Y espero que esta vez sí apoye esta coordinación. A mí me parece muy importante, porque yo creo que el ejemplo del CIREPI permitió en la zona de Ayacucho Centro generar una Secretaría Técnica de Infancia que ha logrado 22% de reducción de la anemia. Estamos hablando de otros lugares donde se ha empleado este sistema de articulación y vertebración. Esto es. Porque en nombre de la infancia hay mucho recurso que se dispersa y se duplica. Entonces yo sobre esa base yo quisiera, si me permiten, vamos a ir a un corte rápido y a lo mejor ver algún spot más de la campaña de prevención Una Sola Fuerza por la Infancia, y volvemos por la última parte de la entrevista justamente de qué hacer, qué podemos hacer, cómo podemos seguir apoyando a nuestro querido Piura. ¿Ok? Gracias. Vamos al corte. ¿Qué hacer? La protección de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Denuncia si eres testigo de cualquier tipo de violencia y explotación en contra de niños, niñas y adolescentes. 2. Informa. Si un niño se encuentra en situación de abandono, se debe garantizar la búsqueda de familiares a través de la DEMUNA, Defensoría y Policía Nacional del Perú. 3. Protege, garantizando entornos seguros para niños y niñas, apoyándolos en su recuperación física, psicológica y emocional. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bien, ya estamos de vuelta con Diálogo Abierto, esta última parte, esta secuencia,
en la cual evidentemente seguramente están llegando los mensajes vía chat o los mensajes vía Facebook, que estamos transmitiendo en directo también por Facebook en estos momentos, seguramente con muchos mensajes y saludos para el presidente regional, sugerencias también, preguntas también que se las haremos llegar. Pero creo que en esta última parte, en esta última secuencia, Gastón, sería para básicamente trabajar un poco identificando cómo realmente podemos apoyar, qué sientes que podríamos hacer. Como le decíamos al primer ministro en la plenaria del Congreso, no tendremos millones, pero tenemos millones de razones para seguir insistiendo tercamente, como dice Gastón Garatea, en inversión en la infancia. ¿Qué crees tú? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo te podemos ayudar? Bueno, mira, yo creo que la pregunta la haría al revés también. Es decir, esta es una coyuntura no es usual para ningún gobierno, ni está en ningún manual, ¿verdad? Vamos nosotros tal vez avanzando conforme un sentido común, pero creo que con ayuda especializada, porque esto ha ocurrido en el Ecuador en el terremoto, ha ocurrido en Colombia en tsunami, es decir, en Haití, es decir, con ayuda especializada de todos estos organismos que están acá, ellos saben qué va a pasar, saben en qué tenemos que ahora prevenir. Ellos saben, entonces lo que hay que hacer es dejarse ayudar. Eso es lo que hay que hacer. No, yo no tengo una forma de decir qué vamos a hacer. Yo sé que hay que tener protección, hay que buscar la alimentación, tal vez, pero tengo una visión hasta aquí. Hay gente que ha pasado esto acá y que sabe muy bien qué es lo que va a venir y qué es lo que tenemos que hacer de ahora para de alguna manera la niñez no sufra, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es dejarse ayudar. Hay que escuchar y hay que dejarse ayudar y tomar nota de esto y hacer lo que los especialistas a uno lo que pueden ayudar para evitar esos problemas que han salido en este spot, ¿no? Gloria. Sí. Es una secuencia, como dice, te lo pueden pautear, como los que vivimos la epidemia del cólera, sabíamos, te podemos decir exactamente qué cosa es lo que viene después, ¿cierto? Entonces, con el dengue igual, porque no es la primera vez que tenemos una epidemia ahí. Entonces, está bien. La cosa es cómo hacer para no retroceder, porque, por ejemplo, estamos con todo este tema del cuidado de los niños, etcétera, pero ¿y cómo no hacemos para que no retroceda anemia y desnutrición? Porque con las enfermedades diarreicas, con el problema de hasta que se puede empezar a producir otra vez el alimento suficiente, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con los niños? ¿Cómo garantizamos que ellos tengan su alimentación en condiciones de limpieza? Agua segura. ¿Ah? Agua segura. Digamos un alimento que ha sido cocido y servido en condiciones mínimas de esto. Eso es lo que nos preocupa y ahí es donde la iniciativa, y hay iniciativas, por ejemplo, de las papillas, que son ya vienen listas, que lo que tienes que hacer es abrirlo y dárselo, porque estamos hablando de pequeñitos, estamos hablando de niños de meses, estamos hablando de niños de un año, entonces que al final son los más indefensos. Entonces ahí la preocupación nuestra en inversión de ver qué cosa de lo que nosotros venimos trabajando y que se ha venido avanzando y en el trabajo con los alcaldes podemos poner a disposición para esto, ¿no? Yo pienso, Gastón, no sé si tú tienes algún comentario sobre qué podemos hacer o qué es lo que podríamos apoyar a... Yo creo, fíjate, a mí me parece muy importante que hay que hacer conciencia de que esto no ha terminado, que nos queda la cosa más dura, que es continuar y continuar con sabiduría, ¿no? Yo sí creo en los técnicos ahí, ¿no? Que son los que tienen que dirigir esto. Pues tú ni yo somos especialistas en estas cosas, ¿no? Y uno puede conocer muy bien. Y hay un dato que es bonito, que el pueblo piurano es un pueblo guerrero. No es un pueblo que se queda así, ¿no? Hasta oírlos hablar y no entiende, ¿no? Entonces hay material humano para salir adelante y para salir con fuerza y salir con dirección.
Eso es Salvador, es decir, dejarse ayudar por los especialistas que conocen esto, pero sobre todo también ir profesionalizando el tema. Es decir, una de las cosas, lo dije la vez pasada, que más me llama la atención es la falta de profesionalismo que tenemos en el tema de defensa civil y de reaccionar en esto. O sea, esto que nos ha pasado en Piura, que ha sido particular, que nos ha pasado en el norte del Perú, y tenemos que documentarlo también. Tenemos que saber cómo reaccionar la próxima vez para que no nos pase algo parecido. Estamos en zona vulnerable que va a volver a ser va a volver a repetirse. Tenemos que evitar esa vulnerabilidad, tenemos que saber. Entonces, sí, vamos a construir, pero el río Piura, en este caso de Piura, se ha salido varias veces y varias veces han tenido la oportunidad de hacerlo nuevamente y no lo han hecho bien. Entonces, ahora es una oportunidad que hay que hacerlo bien. O sea, ¿cómo no hacer más de lo mismo, digamos, ¿no? Exactamente, por eso hay que construir, no reconstruir, como bien dices. En ese el tema de la vulnerabilidad, pero sobre todo en el tema de cómo la fase de las personas, esa evacuación, recibirlo, mantenerlo, volverle a las condiciones anteriores de vida, darle las condiciones básicas a los niños, cómo proteger a los enfermos, cómo atender, evitar que haya epidemias. Ese tema también es muy importante aprenderlo y como experiencia. Ahora, yo creo que hay una cosa ahí interesante, que la gente, la historia de Piura es con aluviones. Yo he vivido muchos años en Piura, ¿no? Y te digo, decir, ha habido el año 25, que fue, quién sabe, lo más grande, bueno, después de esto lo más grande de todo, pero el año 25 dejó marcado mucho tiempo, ¿no? El 42, ¿verdad? El 45. Después, una cosa que fue muy grande, que se creo que se dijo que era un castigo de Dios, fue el año 65. ¿Ah? Fue muy, muy, muy fuerte. Y después viene el 83, el 88, 89 y esto, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, este es un pueblo que en su historia tiene desastres, que sabe cómo actuar. Yo creo que el que no haya habido muertos ni heridos graves es porque la gente ha sabido reaccionar, ha sabido buscar los lugares altos. Que es difícil buscar lugares altos en Piura porque Piura es muy plana, ¿no? Sí. ¿No? Pero entonces, a este pueblo tú le puedes pedir cosas. ¿Sí? Hay que decir, el pueblo sabe reaccionar, pero el pueblo no tiene técnica. Y esa técnica hay que dársela de afuera, ¿no? Yo sí creo que en eso el gobierno tiene que tomar en serio esta necesidad de técnica, ¿no? Y antes no sé si quieres agregar algo más, Gloria. Sí. Entonces, mira, Reinaldo, yo creo que como Inversión en la Infancia estamos a disposición. Tú eres parte también de este grupo, has participado en diferentes eventos junto con nosotros, hablando sobre descentralización efectiva de los programas y proyectos para la infancia. Creemos que es un momento ideal que tal vez puede ser, desde el punto de que tú dices, apoyarlos a ustedes en la documentación, en el registro de las experiencias, o tal vez en la promoción conjuntamente con ustedes, porque no sé si te acuerdas que hicimos un evento en Piura donde muchos gobiernos locales aprendieron lo que se estaba haciendo. Sí. De ahí se replicó en Ayacucho, se replicó en Huamanga, se replicó en Huancavelica. Entonces creo que podríamos hacer un poco lo mismo, dialogar abiertamente qué están haciendo, cómo lo están haciendo y qué deberíamos hacer a futuro, donde buscamos un poco el conocimiento técnico y la expertise. O sea, yo creo que esto no puede ser una cosa que solamente quede en la reconstrucción, sino en la visión de combatir la pobreza y la inequidad con la infancia, ¿no? Y Piura lo merece todo. Hay que incorporarlo en la cultura de la región. De la región. No sé, para tu comentario final... sí, una cosa que me parece importante decírtelo, ¿no? Que la Universidad Católica está dispuesta a mandar primero psicólogos, ¿ya? Que es una manera, porque a veces se nos olvidan las personas, ¿no? Y las personas han sufrido. Ingenieros, ¿ya? Toda la cuestión de ingeniería, la innovación que es interesante eso, ¿no? Y después gente especializada en negocios, ¿verdad? Porque los aluviones siempre ha sido negocio de Piura, ¿verdad? La naturaleza ha dado fruto, ¿no? Hasta se han hecho campos, territorios de lagunas
con peces, ¿no? O sea, eso está, pero eso hay que saberlo hacer durar, ¿verdad? Yo digo, quedan los rastros de los arbolitos que crecieron el 98, pero se quemaron el año pasado porque la sequía fue espantosa, ¿no? Pero eso es lo que nos falta, esa es la técnica que necesitamos, y para eso se necesita. No, yo incorporaría esto, y hay que ponerlo en el pedido. Yo creo que la experiencia que tuvimos como inversión en la infancia junto con la Católica, creando este modelo de las casitas calientes para la zona altoandina, pero es que el centro de la Católica y de la Universidad de Ingeniería no solamente están experimentando con casas altoandinas, sino con casas apropiadas para poder dar respuesta inmediata a las zonas de la costa y de la selva. Tal vez por ahí también, por ejemplo, podríamos pensar en algunos locales para familia feliz, comprar una cosa, no sé. Hay muchas ideas que podríamos poner en una feria de experiencias que pudiera ayudar y contribuir con Piura. Reinaldo, creo que hemos dado tantas cosas que tiene que tener y encima te seguimos hostigando con esto de infancia, esta terquedad. No, es que es muy importante lo que estamos aprendiendo en esto que nos ha pasado, porque sí, es una desgracia, pero es una oportunidad no solamente para construir bien las cosas, sino para aprender qué hacer mejor después. Vemos la película, la parte de la infraestructura, pero no descuidar esta parte, que es lo más importante, que son las personas. Así es. Y de esto es lo que tenemos que realmente trabajar bastante. Y esto es algo que no es infraestructura, ni es el ministerio tal, sino tenemos que trabajarlo porque al final la casa se va a construir, la pista se va a hacer, pero el trauma o el afecto, la afectación que va a tener esa niñez, le va a durar toda la vida. ¿Cómo vamos a manejar eso? Porque eso le va a durar, esa generación, digamos, que estuvo ahí de niños, van a tener esto toda la vida. ¿Cómo hacer que esa experiencia que han tenido la utilicen para bien? Es decir, que la incorporen dentro de su conocimiento y digan, el río Piura, o las inundaciones, o las lluvias, son de tal tiempo, ahora hay que prepararnos para que no nos vuelva a ocurrir lo que me pasó cuando yo tenía 4 años, cuando yo tenía 3 años, que nunca se me va a olvidar. Ellos son el principal motor para poder hacer realmente esta construcción con cambios, para que no vuelva a ocurrir en el futuro lo mismo, ¿no? Entonces, esa es psicología para poder utilizar esta experiencia de buena manera, ¿no? Y no dejarlo después con que perdí mi casa, no pude, no. Más bien, utilizar de buena manera este conocimiento, incorporarlo al y fomentar para tener una generación más bien inmune a estos problemas, ¿no? Yo creo que yo te ayudo, te agradezco por esto de la Iniciativa por la Infancia, que siempre estamos trabajando efectivamente en lo que es nutrición, pero también en lo que es ahora en esta coyuntura especial que nos ha dado la naturaleza para incrementar más conocimientos, ¿no? Claro. Poder producirle a los niños momentos de felicidad. Yo estoy marcado por Piura, ¿ya? Yo cuando tenía 4 años me mandaron a Piura, a la hacienda Somate, ahí en Sullana, ¿no? Porque yo era un niño asmático, limeño, un limeñito que me caía y me ponía morado y casi perdí eso. Llegué a Piura, a esta Somate, con mis tíos, viví en traje de baño. Yo que vivía allí en los Chompas acá, viví en traje de baño, montando caballo, pasando ríos. Fue el año de 4 o 5 años, fue lo más feliz que tengo yo, mi recuerdo de niño, y de gratitud. Y eso me llevó a un contacto con la gente buenísimo, ¿no? Me acuerdo personajes, un tipo que se llamaba Santos, otro que le decían Pulache, ¿verdad? Esas cosas tan piuranas con los cuales yo salía caminando. Y te sanaste, y por eso te tenemos aquí. No. ¿Pero te pasó? Sané, vi muy bien, volví a Lima, y el día que llegué a Lima hubo un incendio terrible, de una cosa que la gente no se acuerda, pero yo sí me acuerdo. Un cine que se llamaba Marrón, que quedaba en la Plaza de Armas de Lima, que era un cine que tenía un salón de té. O sea, tú tomabas té y veías la película. Bueno, ese volvió Marrón, hizo una impresión terrible, porque yo vivía en la calle Coca, que está ahí al ladito, y me hizo una impresión terrible, me dio un ataque de asma terrible. Volver a Piura. Mire, Salvador, qué importante ese recuerdo
del padre de los 5 años. Es que los 4 y 5 años no le marcan realmente. Entonces, esto que ha pasado es una generación que queda marcada y que eso es hay que incorporarlo en el conocimiento y utilizarlo de buena manera, ¿no? Yo creo que lo que dice Gastón también, creo que hacer un esfuerzo para devolver la alegría, para devolver el afecto a estos chicos. Creo que es una inversión importante, necesaria. Estamos contigo, Reinaldo. Muchísimas gracias por tu presencia. Estuvo con nosotros el gobernador de Piura, el señor Reinaldo Hilbig. Esperamos verlo muy pronto nuevamente aquí o en Piura de todas maneras. Muchísimas gracias, Salvador, Gloria, padre Gastón, por esta oportunidad de dialogar y además de llevarme digamos, las preguntas y la inquietud de ustedes, que siempre abren a mí al menos, le abren una parte de conocimiento que puedo tenerlo dormido, me lo ponen al día otra vez y me hacen ver la importancia que tiene la vida y la responsabilidad, sobre todo cuando uno tiene esta ser autoridad, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Reinaldo. Entonces seguimos con nuestra transmisión en vivo y entonces vamos al panel de las organizaciones sociales que van a analizar justamente las principales prioridades en este ámbito de la reconstrucción. Entonces muchas gracias y vamos al corte. La higiene en los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Difundiendo prácticas de promoción de higiene, especialmente entre madres gestantes y niños. 2. Enseñando a madres y padres a purificar el agua, por ejemplo, utilizando 2 gotas de lejía por cada litro de agua y dejando reposar por 30 minutos. Esta agua podrá ser apta para el consumo durante 8 horas después de ser clorada. 3. Fomentando la donación de agua embotellada, así como artículos de aseo e higiene como pañales, jabón líquido, pasta de dientes, lejía, entre otros. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Realmente muy importante el diálogo realizado con el gobernador Reinaldo Hilbig. Creo que hay muchas cosas para rescatar. Yo, antes de pasar al chat y a las contribuciones de ustedes, quiero rescatar algunas cosas que tienen que, algunos mensajes que han salido de este diálogo y que tiene que ver un poco con un compromiso que Inversión en la Infancia lo asume porque estamos pensando de que debemos unir una sola fuerza por la infancia de Piura. Ya, es urgente. Primero, lo que destacamos de Reinaldo es que él menciona de que tenemos una oportunidad para hacer las cosas bien, construir, pero no reconstruir. Creo que esto es muy importante en términos del mensaje que se quiere dar. Lo que ha pasado en Piura tenemos que documentarlo, tenemos que saber cómo reaccionar para que no se repita esta vulnerabilidad. O sea, esta cosa de que periódicamente pagamos con la improvisación, y hay comentarios también en Facebook en esto, no queremos volver a verlo. Lo que estamos aprendiendo, dice Reinaldo, con lo que nos ha pasado, es una oportunidad para hacer las cosas bien. Después, no podemos descuidar a las personas. Y yo creo que el enfoque humano, el rostro de infancia, es un poco lo que nos llama la atención. Y él lo dice, al final la casa se va a construir, la pista se va a hacer, pero el tema que va a tener esta niñez tras la emergencia le va a durar toda la vida. ¿Cómo vamos a manejar esto? Yo creo que este es un tema que tiene que ver con afecto y una atención importante que se tiene que dar a la niñez de Piura, y yo creo que este es un tema que desafía no solamente al grupo impulsor de Inversión en la Infancia, sino a los voluntarios y a la gente que está trabajando en esta emergencia. El padre Gastón destacó básicamente 2 expresiones de él
que evidentemente representan el pensamiento nuestro como inversión en la infancia. La primera, que me parece muy importante: hay que hacer conciencia de que esto no ha terminado. Nos queda la cosa más dura, que es continuar y con sabiduría. Porque ya muchas cosas ya la gente está olvidando, está poniendo una carretera, está poniendo un par de palos para un albergue y piensan que ya terminó. No, viene la etapa más dura. Esta es la advertencia que nos hace Gastón. Y lo otro es, algo que es muy importante, debemos buscar producirles y devolverle a los niños los momentos de felicidad, el afecto, el cariño, la atención. Estos son mensajes que creo que es importante no dejar de lado. Entonces veamos qué nos dicen nuestros amigos en sus comentarios. Entonces podemos pasar a leer el chat. Rocío Reyes, Ingrid Ocoña, Piura sufrió el grito de la naturaleza, pero lo más importante es cómo se reacciona ante el hecho y cómo se les puede atender. Es así, de acuerdo, Ingrid. Rocío, es muy importante la solidaridad, pero ahora el problema es otro. ¿Quién va a seguir apoyando a estas personas que se han quedado sin nada? Sobre todo el afecto. ¿Cómo vamos a devolver esta tranquilidad? Marianela Rory dice, de acuerdo a investigaciones, los adultos repiten comportamientos que han vivido en su infancia. ¿Cómo evitar que los adultos de hoy, que tienen la responsabilidad de atender a los niños, no repitan los malos tratos que hayan podido recibir, especialmente en esta emergencia que ha sufrido el país? Muy bien. Genoveva Márquez, ¿se siguen recibiendo donaciones o ya no? Siguen recibiendo las donaciones, sigan apoyando, por favor. Aimé Novoa nos dice, no es solo las regiones donde se ve no se ve la verdadera coordinación con relación a los niños y a los de tercera edad. La anemia y la desnutrición tiene características muy evidentes que solo se ven en el día a día, por ello no es considerado como importante porque de alguna manera es invisible para la mayoría. Esto está mal, tenemos que seguir luchando por este tema. Mariana Córdoba nos dice que ya está dicho que cuando no se invierta en la infancia, será difícil que un país se vuelva desarrollado. Es totalmente probado, totalmente de acuerdo, Mariana. Y de Facebook, Maggie Díaz nos hace el comentario, se debió evacuar antes y ya se sabía que el desborde era una realidad. Se debieron tener albergues y organizaciones con la logística del caso. Este tipo de desastres naturales sí son previsibles, a diferencia de un terremoto. En fin, siguen ahí otros mensajes que están llegando. Fanny Arias nos dice, qué buenas conclusiones, volver a reconstruir nuestras ciudades y brindar a nuestros compatriotas, en especial nuestros niños momentos nuevos de felicidad y alegría. En fin, yo creo que hay muchos otros, sí, se han olvidado de otro que aparece aquí, de Ángel Cabrera, dice que veo que las autoridades no hacen algo por mejorar la carretera, lo único que hacen es rezanarla con tierra y piedras que de nada vale porque en el presupuesto de ellos está como si estuvieran haciendo pista nueva. O sea, creo que tenemos que acelerar nuestro proceso de vigilancia ciudadana. No podemos permitir que se repitan los mismos problemas. Entonces, retomando todo esto, agradezco nuevamente y les quiero dar una buena noticia. Ya hemos aceptado trabajar con Piura. Hemos aceptado hacer una reunión cumbre, una reunión de diálogo abierto con las instituciones que estamos trabajando en Piura para realmente llevar adelante qué debemos hacer para unir una sola fuerza por la infancia de Piura, y en ese contexto el gobernador ya nos comunicó oficialmente el deseo de que estemos juntos con ellos y fundamentalmente con todo el sistema regional de la primera infancia y con el programa Familia Feliz, que es una de nuestras grandes preocupaciones. En ese contexto, en este marco, yo necesito retomar un poco el tema nuestro, que es la lucha contra la pobreza en la infancia, y justamente les quiero mencionar que acabamos de tener una reunión de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, donde se analiza este tema junto con las instituciones, en la cual estuvo presente el primer ministro, estuvieron el propio gobernador de Piura y otras personalidades,
para ver cómo realmente ponemos el rostro humano en esta construcción nueva del país, en esta nueva oportunidad. Vamos con el video, por favor, en el informe de la Agencia de Noticias para la Infancia. Durante el evento denominado Después de la Emergencia, ¿qué? Escenarios y oportunidades para el desarrollo sostenible del Perú, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, precisó que la emergencia por los huaicos todavía no ha terminado, pero destacó la reacción oportuna de la sociedad civil y del mismo gobierno, la cual evitó más destrucción y desastres. En cuanto a los avances en la reconstrucción en el ámbito de la niñez, Zavala precisó que son más de 2.000 alumnos los que ya regresaron a clases en aulas temporales y que hasta la fecha, en varios albergues, también se ha adecuado espacios para restablecer el derecho de los niños y niñas a estudiar tras la emergencia. Precisó que a nivel nacional son 180 albergues, donde no solo se debe garantizar carpas, comida, iluminación, servicios higiénicos, sino también la protección de las personas, especialmente de la primera infancia, para poder subsistir. En el evento también participaron Úrsula Letona, congresista por Fuerza Popular, Reinaldo Hibix, gobernador regional de Piura, Gustavo Llamada, economista y miembro del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, Diana Miloslavich, presidenta de la Asociación Nacional de Centros de Investigación, y Max Hernández, psicoanalista, quien expresó su preocupación sobre el estado emocional en que ha quedado todos los afectados tras los desastres naturales. Precisó que luego de un evento de esta naturaleza, uno se cuestiona muchas cosas. Por ello, es indispensable una atención psicológica para los damnificados, sobre todo los niños y niñas. El jefe del Consejo de Ministros también aprovechó el evento organizado por la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza para destacar la designación de Pablo de la Flor como director de la reconstrucción del país, quien ha señalado que este plan estará listo en 3 meses. Todos esperamos que la reconstrucción no solo se enfoque en infraestructura, sino también que se haga todo lo necesario para reconstruir la parte emocional de los miles de damnificados, entre ellos más de 400.000 niños, niñas y adolescentes que perdieron todo tras la emergencia. El Grupo Impulsor Inversión en la Infancia se mantendrá vigilante para garantizar el cumplimiento de los derechos de nuestros niños y niñas. Una sola fuerza por la infancia. El tema de pobreza es un tema que ha ocupado los principales medios a partir del informe que ha producido el día de hoy el Instituto Nacional de Estadística. Y esto nos mencionan el día de hoy de que 2 de cada 10 peruanos aún viven en condición de pobreza. Si bien es cierto, las cifras oficiales revelan que el año pasado 264.000 peruanos dejaron de ser pobres, existen aún más de 6.516.000 personas, o sea, el 20% del total de la población cuentan con menos de 328 soles al mes. De ellos, 1.197.000 están en una pobreza extrema con ingresos por debajo de 176 al mes. Esto no puede permitirse el país. Y acuérdese, de cada persona que estamos hablando, siempre hay una familia y hay un niño detrás. Ahí está la infancia detrás. No podemos seguir poniendo en riesgo esta situación. Entonces, en este contexto, yo quisiera mencionarles que Diálogo Abierto enfocará este tema. Haremos un análisis de la infancia en el corazón. La próxima semana tendremos una edición especial. Pero antes de esto, escuchemos lo que nos dijo la congresista Úrsula Letona en esta reunión de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Adelante, por favor. Amigos, nos encontramos con la congresista Úrsula Letona. Vamos a conversar con ella acerca de este proceso de reconstrucción del país tras los desastres naturales ocurridos en meses anteriores. Creo que este es un espacio
válido para que todos los actores de la sociedad civil nos pongamos de acuerdo en cómo podemos aportar a este proceso de reconstrucción nacional que debe merecer, como hemos visto, no solo grandes muestras de solidaridad, sino también una mirada al interior de qué cosas hemos hecho mal y qué cosas no pueden volver a suceder en nuestro país. Un enfoque humano acerca de esto. Nosotros estamos trabajando con la Defensoría del Pueblo un enfoque de derechos humanos en la reconstrucción, porque creemos firmemente que la reconstrucción es más que fierro y cementos, es reconstruir la vida de millones de peruanos. Y creemos que una etapa tan importante como la reconstrucción no puede ser ajena a enfoques multidimensionales, pero sobre todo centrarse en las personas como seres humanos. Siempre decimos, y yo pertenezco al Grupo de Acción por la Infancia en el Congreso, nosotros estamos muy preocupados de cuando termina siendo un enfoque en realidad transversal en el Estado, termina siendo de nadie. No hay una autoridad con la cual podamos tener una contraparte efectiva para la toma de política pública de lucha, de protección hacia los niños. Los índices de violación, de abuso y de violencia física contra los niños se han incrementado terriblemente y necesitamos una autoridad que sea la contraparte con quien poder hablar de política pública a favor de la infancia. Ahora, el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia ha lanzado esta campaña Una sola fuerza por la infancia. Sí, yo creo que ahí es muy importante generar la alianza con el sector público y sobre todo generar alianza con la prensa, que tiene de cierta manera un poder importante, una influencia importante en la formulación de la opinión pública, donde tenemos que interiorizar la necesidad de invertir social, económica, emocionalmente en nuestros niños, porque son el futuro de nuestro país. Los niños, y lo dice Naciones Unidas, se dice en el mundo, y cualquier persona que tenga algo de criterio sabe que invertir en los niños es un punto importantísimo para el desarrollo de cualquier país que se considere optimista. ¿Qué es lo que se espera del trabajo del señor de la Flor, específicamente en el tema de la niñez? Yo creo que Pablo tiene la oportunidad importante de poder demostrar que su vinculación con el sector privado también tiene sensibilidad. Yo creo que es importante que Pablo demuestre que la reconstrucción implica empezar por las poblaciones más vulnerables y ahí los niños juegan un rol preponderante. Nuestra primera infancia. Nuestra primera infancia, sobre todo de 0 a 3 años, donde, por ejemplo, todavía no hemos logrado implementar una educación oportuna y donde aún el Estado está ausente. Es cierto, la infancia está por encima de las diferencias políticas y esto tiene que ver mucho con lo que acaba de mencionar Úrsula Letona. Úrsula Letona, la congresista Úrsula Letona, es miembro del grupo multipartidario del Congreso por la infancia y la niñez, que la coordina Jorge del Castillo, la integra Tania Pariona, ella también, Mercedes Arauz, en fin, Guido Lombardi, están otros, todos los partidos políticos están representados en este tema y creo que hay una real preocupación por realmente poner en la agenda que inversión en la infancia es el factor clave de la erradicación de la pobreza y creo que hacemos nuestra esta preocupación de tener un interlocutor visible que articule y coordine estas políticas de infancia. Este es un tema serio que no ha logrado pues hasta hoy resolver este tema de la duplicación de esfuerzos y de recursos. Ojalá, y en ese sentido damos la bienvenida a Pablo de la Flor. Pablo de la Flor descubrimos que había sido un gran seguidor de inversión en la infancia. Por esta razón pensamos que él sí se va a tener que poner la infancia en el corazón y apoyarnos en incorporar dentro de esta propuesta de construcción del país realmente la oportunidad para poner en el énfasis en la erradicación de la pobreza partiendo de la infancia como una prioridad.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias al gobernador, gracias a los amigos de Piura. Mañana se retransmite este programa a las 11 de la mañana, Paz en la Voz, y nuestro agradecimiento a la Fundación Bernard Van Leer, que gracias a ellos tenemos esta plataforma de comunicación que llega a ustedes. A todos los que nos están escribiendo, Susana, la última persona, mire, las medidas que van a tomar con relación a la reconstrucción del país, estoy seguro que vamos a tener más información en los próximos días y las podemos divulgar a través de nuestra plataforma de comunicación. Muchas gracias y mañana se repite este programa a las 11 de la mañana.